En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Presentamos su programa Viva y Eficaz. Estamos utilizando el texto que habla sobre la redención de nuestro Señor en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 24, que dice así: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ahora siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado hablando sobre el significado de esta palabra, redención, redimir, que significa liberar, soltar, enviar, pagar un precio para que alguien quede libre. Estamos hablando en el programa anterior de que Cristo pagó un precio para liberar a toda persona que cree en Él por medio de la obra expiatoria, redentora realizada en la cruz del Calvario. Él vino a pagar un precio, a rescatar al ser humano, a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Él es conocido en el mundo entero por ser el Mesías, el Redentor, el ungido de Dios, que fue enviado para que pagara un precio en la cruz, para así justificar y vindicar la ley de Dios, y que Dios pudiera libremente justificar al impío y declarar inocente al culpable por causa de la obra redentora que Cristo realizó en la cruz. A veces nos es difícil poder explicar con palabras sencillas esta obra maravillosa. Pablo hablaba que él predicaba a Cristo y a este crucificado, porque su predicación se centraba en la explicación, en la manera, en el método en que Dios había utilizado para poder dar vida al pecador y para poder declarar justo o inocente al culpable, en base de que Dios puso los pecados de nosotros sobre nuestro Señor Jesucristo, y Él llevó el castigo de nuestros pecados, que es la muerte, y muerte de cruz, una muerte sumamente oprobiosa y también dolorosa. Pero Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue obediente. La Biblia dice que siendo Dios, se hizo hombre, y que estando en condición de hombre, decidió ser siervo de Dios y servir a la humanidad. Y estando en condición de siervo, fue obediente hasta la muerte, dando su vida en rescate de todos nosotros. Una muerte sumamente dolorosa. Tenemos testimonio en las Sagradas Escrituras que en los momentos previos, antes de su muerte, el Señor oraba con gran angustia ahí en ese lugar del Getsemaní. Su sudor se mezcló con sangre a causa de la presión que tenía y de la angustia. Y él decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. No había otra manera, amigo y amiga, no había otra forma en que pudiera el hombre ser salvo,
No podíamos salvarnos por nuestras obras porque todos somos pecadores, no somos perfectos. No podemos obedecer la ley de Dios ni practicar la justicia de Dios. Por lo tanto, estamos perdidos. Somos pecadores y nuestro pecado tiene que ser juzgado y también tiene que ser castigado. Entonces el Señor, sabiendo lo que implicaba ese sacrificio en una cruz, el dolor, los azotes, la humillación en la cual fue sometido, le escupieron su rostro, le golpearon la cara, la cabeza, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él poniéndole un manto real, hicieron lo que quisieron con él y él no abrió su boca. Él se sometió al designio y propósito y plan de Dios para poder salvarnos. Y Él fue a la cruz, fue clavado de manos y de pies. Y allí en la cruz Dios puso sobre Jesucristo, sobre Jesús, sobre el cuerpo de Jesús, la culpabilidad nuestra, nuestros pecados. Y Él murió como un sacrificio vicario. Es decir, Él tomó el lugar que a nosotros nos correspondía y nuestros pecados fueron juzgados y castigados en Él. Y por eso cuando ahora creemos en Cristo, nos identificamos en su muerte y nosotros nos identificamos en su resurrección para tener vida eterna. Nuestros pecados ya fueron juzgados, ya fueron castigados y fueron expiados por la muerte de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el método, esa es la forma. Dios no nos podía perdonar a nosotros sin vindicar primero su ley. No podía concedernos su perdón y al mismo tiempo quebrantar o menospreciar su ley y su justicia. Primero, la justicia de Dios tenía que ser vindicada y satisfecha. Era necesario que los pecadores murieran primero y después fueran perdonados. Y el método que Dios utilizó fue buscar un sustituto que fuera perfecto, que no hubiera pecado, que fuera inocente para poder cargar los pecados nuestros sobre él. Por eso a Cristo se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se le llama que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Se dice de él que jamás pecó y nunca fue hallado engaño en su boca. Él era el Cordero perfecto. He aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo tenía que ser inocente, sin culpa, sin jamás haber pecado, para que pudiera ser el que llevara los pecados nuestros y el que muriera en nuestro lugar. Él tomó el lugar nuestro allí en la cruz. Luego de que Él expió los pecados nuestros en la cruz, el Señor resucitó al tercer día, porque Él no cometió nunca un pecado personal. Él simplemente asumió el castigo que nosotros merecíamos, llevando nuestra muerte en la cruz, porque la paga del pecado es muerte. Resucitó al tercer día. Y esto demostró que Cristo ciertamente nunca había pecado y que era el Cordero de Dios, el inocente Cordero de Dios que quita el pecado de todos nosotros. Fue declarado Hijo de Dios a causa de su desobediencia, fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se someta toda persona y toda criatura y confiese su nombre. Él es el Redentor. Él redimió a la raza humana. Usted debe de creer en eso. El sacrificio de Cristo en la cruz no fue un accidente de la historia.
Y Él no murió por causa de la maldad del hombre, es decir, murió por la maldad del hombre, pero no murió a causa del odio y del poder humano. Eso es lo que quiero yo comunicarle. Cristo dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque este es un mandamiento que yo recibí de mi Padre. Lo que quiero explicar es esto. Hubieron personas que conspiraron contra él porque tenían envidia y lo odiaban. Poncio Pilato, por conveniencias políticas, entregó a Jesucristo sabiendo que Cristo era inocente. Hasta se lavó las manos y declaró por varias ocasiones o momentos que él era inocente. Yo soy libre de la sangre de este justo, dijo lavándose de las manos. Pilato representa la ley romana y Pilato nunca declaró culpable a Jesús. Siempre declaró que no hallaba delito en él y que en el momento en que lo entregó a los judíos para que lo crucificaran, él declaró que Jesús era inocente. Libre soy yo de la sangre de este justo. Él nunca cometió pecado, por lo tanto Cristo calificaba. Cristo es el Cordero de Dios que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que Él muriera por los pecados de nosotros. Y Él puede redimirnos y limpiarnos y darnos vida eterna. Y la única condición que Dios pone para que podamos recibir los beneficios de la redención y en lugar de ser culpables declarados inocentes, es que tenemos que creer en Cristo y en su sacrificio expiatorio en la cruz. Él es el que murió en nuestro lugar y Él es el que resucitó, porque Cristo está vivo y tiene toda autoridad y poder para perdonar los pecados de nosotros y liberarnos de la esclavitud del pecado y liberarnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna en un lugar de condenación eterna. Él ha hecho eso. La redención es maravillosa porque el Señor nos libra de condenación, de la influencia del pecado, porque estamos en un proceso de madurez, de santificación. Él nos libra del temor de la muerte. Ya no tememos la muerte porque experimentamos la vida eterna que Cristo da cada vez a cada persona que cree en Él. Ya no vemos la muerte como algo que nos causa temor, sino todo lo contrario. Cuando morimos es como si atravesáramos un umbral, una puerta que nos conduce a la presencia maravillosa de Dios. Él nos libra del poder y de la influencia de Satanás, porque el Señor nos guarda y nos protege y el maligno no nos toca. Y Él nos libra del sepulcro porque tenemos esperanza de resurrección y de vida eterna. Así que tenemos que creer en Cristo, recibir a Cristo, recibirle y reconocerle como el Redentor, el Libertador, el que purifica nuestros pecados, que nos limpia de toda maldad y nos da vida eterna y esperanza de resurrección. Acepte, reciba a este Redentor, el único Redentor, el único Salvador de los hombres. Recíbale, crea en Él y usted será salvo. Y Dios lo bendecirá a usted y alcanzará también en su gracia a su familia, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios pues les siga guardando y bendiciendo y le dé el don de fe para que pueda creer. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.